¿Cómo iba a saber que ese momento cambiaría mi vida por completo? Era solo un día normal hasta que entré en esa habitación, cuando noté que la puerta estaba entreabierta. Algo dentro de mí cambió en segundos. Podría haberme dado la vuelta, ignorarlo, pero no lo hice, porque en ese momento, cuando me di cuenta de que lo que veía, no sabía si nada volvería a ser igual. Y sí, yo era la culpable, porque yo fui quien lo empezó y quien no lo detuvo. George estaba en el trabajo, la casa estaba en silencio, pero oí ruidos tenues que venían de arriba. Elliot estaba en su habitación al principio, no le di mucha importancia. Era solo otro momento de un joven perdido en su propio mundo, pero tal vez le gustaría un café. Una pequeña conversación podría ser agradable. Mientras subía las escaleras, intenté averiguar de dónde venían los sonidos cuando me acerqué a su habitación. Me di cuenta de que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Respiré hondo. Estaba a punto de llamarlo, pero entonces mis ojos se posaron en Elliot. Estaba sentado en su cama, con la laptop en su regazo. La pantalla brillante le iluminaba el rostro. Sus manos se movían, y al principio pensé que solo estaba viendo algo emocionante, tal vez una película de acción. Pero al dar un paso más y cambiar de ángulo, me quedé sin aliento. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo que Elliot estaba haciendo. Mis ojos captaron el reflejo en la pantalla, y una ola de frío me invadió. No me lo esperaba. No quería ver esto. Elliot se revolvió, intentando recomponerse frenéticamente, bajando el volumen de su laptop, pero era demasiado tarde. Ya había sucedido. Cuando nuestras miradas se cruzaron con su rostro, se puso rojo como un tomate, la vergüenza en sus ojos, innegable. Ah, lo siento, tartamudeé, mirando hacia otro lado, yo en mi lugar, la puerta, empecé, pero no tenía ni idea de lo que intentaba decir. Una extraña calidez me recorrió. Estaba avergonzada, sí, pero mi mente también estaba a toda velocidad, con pensamientos que no podía comprender. Salí rápidamente de la habitación, con el corazón latiéndome contra el pecho. Me llevé las manos a la cara intentando. Tranquila. ¿Qué demonios fue eso? Me susurré a mí misma. ¿Qué acababa de hacer? ¿Por qué había sido tan descuidada? ¿Era la única culpable aquí? Darlene, me dije con severidad. Pero el caos dentro de mí fue provocado por algo más que solo lo que había visto. Elliot tenía 23 años. Ahora ya no era un niño, pero yo también tenía 47, una mujer que había experimentado su buena cuota de vergüenza en la vida. Nunca había estado en una situación como esta antes, pero sabía exactamente lo que se sentía, la vergüenza. Me quedé en el pasillo con el... Darlene, lo siento, pensé que había cerrado la puerta, dijo con voz insegura pero sincera. Negué con la cabeza rápidamente. Aparté la mirada. No, en realidad debería haber sido yo quien se disculpara. Debería haber llamado antes de entrar. Dije apresuradamente sin saber qué más decir. Silencio. Pero este no era un silencio cualquiera. Habíamos vivido en la misma casa durante años, pero esta era la primera vez que nos mirábamos así. La primera vez que había este tipo de tensión entre nosotros. Debería bajar las escaleras y empezar a preparar algo para la cena, dije rápidamente, girándome hacia las escaleras. Mi voz temblaba, pero intentaba controlarme. Elliot no dijo nada, solo me siguió con la mirada, como si intentara pensar en algo antes de que las cosas importantes comenzaran a suceder entre Elliot y yo. No olvides suscribirte a mi canal, activa las notificaciones y escucha esta historia hasta el final. Te prometo que todo se va a poner realmente emocionante hasta esa noche. No nos dijimos ni una palabra, ni mensajes, ni contacto visual, ni siquiera charlamos un poco. Pero ese silencio susurraba que las cosas nunca volverían a ser lo mismo en la cena. Nos sentamos en la misma mesa, pero no podíamos mirarnos. El único sonido era el tintineo de los cubiertos contra nuestros platos. Necesitábamos hablar para aliviar la tensión. Ambos lo sabíamos, pero cómo pasó esa noche, luego el día siguiente y el siguiente. Todo parecía normal, pero nada, en realidad, era solo nuestro silencio. Hizo que la tensión invisible entre nosotros se intensificara aún más. Y entonces, una tarde, Elliot se sentó a mi lado. Pude ver la vacilación en sus ojos,
pero estaba claro que quería arreglar las cosas que Darlene le contó el otro día. Estoy muy avergonzada, lo siento, no quería que las cosas fueran así. Por favor, no quiero que esto arruine las cosas entre nosotros, dijo con voz nerviosa, pero sincera. Respiré hondo, no importaba lo extraño e inesperado que fuera. Necesitaba tranquilizarlo. Sonreí, me encogí de hombros ligeramente y dije, «Oh, Elliot, créeme, he tenido bastantes momentos embarazosos a lo largo de los años». Entonces, compartí algunos de esos momentos con él. Su sonrisa se relajó un poco, y su vergüenza se desvaneció ligeramente. En ese momento pareció que la tensión entre nosotros se había disipado, pero en el fondo sabía que nada había pasado realmente, aunque todo parecía estar mejorando. Esta conversación había borrado por completo las barreras entre nosotros y yo. Podría ser. Las cosas estaban a punto de ir más lejos. Elliot soltó una risita, bajando la mirada hacia la mesa. Supongo que estamos a mano, dijo, en voz baja. Fruncí el ceño ligeramente y me volví hacia él. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Más remedio que continuar. Respiro hondo y aparta la mirada mientras murmuraba, te he visto igual. La forma en que simplemente no lo sabías fue como si me hubiera atravesado el cuerpo. Por un momento, susurré mientras el peso de sus palabras me oprimía. La cara de Elliot estaba sonrojada, pero él siguió. Nunca te lo dije, porque estaba demasiado avergonzada, pero nunca lo olvidé. En realidad, era mi pequeño secreto, algo que no podía sacarme de la cabeza. Mi corazón latía con fuerza. Una extraña sensación me recorrió, una extraña sensación que me decía algo. Había cambiado. Las palabras de Elliot no eran solo una confesión, rompieron hasta el último límite entre nosotros. Lo miré, él también me miraba, y para entonces ambos sabíamos que no era una conversación normal. El aire de la habitación se había vuelto más denso. Todo había cambiado desde ese día. Todo cambió. Siempre había habido una distancia entre nosotros antes, esa barrera invisible que nos separaba, pero ahora sentía que esa barrera se había desvanecido por completo sin darme cuenta. Había empezado a pasar mucho más tiempo con Elliot, pequeños momentos, conversaciones aparentemente insignificantes, pero en realidad cada una solo alimentaba la tensión entre nosotros. Ahora incluso nos sentábamos a ver películas juntos antes de mantener la distancia, pero ahora había una atracción tácita. Entre nosotros, algo que ambos sentíamos pero nunca reconocíamos. A veces cuando Elliot apoyaba su brazo en el sofá, cuando mi mano rozaba su pierna o cuando nuestras risas se entrelazaban, sentí algo extraño dentro de mí, pero intenté no pensar en ello. Una noche no pude dormir. No dejaba de dar vueltas en la cama, pero la inquietud interior no me dejaba ser. Solo había una cosa en mi mente. Elliot. Esto no podía seguir así. Necesitaba establecer un límite. Si él me lo hubiera dicho, tenía que decírselo directamente y ponerle fin. Con ese pensamiento me levanté de la cama. Mi corazón latía como loco, pero mis pies ya me habían llevado a la habitación de Elliot. Su puerta estaba entreabierta y la luz tenue iluminaba tenuemente la habitación. Al entrar, lo vi. Estaba durmiendo, pero en ese momento mis ojos no estaban puestos en él, estaban fijos en algo más, algo grande. Mi respiración contuvo mi cuerpo, se congeló por un momento. Verlo así provocó una tormenta en mi interior. No debería haberlo visto. Debería haberme dado la vuelta inmediatamente. Pero no lo hice. Me quedé allí unos segundos, intentando comprender lo que sentía. Entonces me retiré. Había algo dentro de mí que no podía reprimir, pero tenía que ignorarlo. Regresé a mi habitación, me acosté, pero nada era igual esa noche. No tenía ni idea de cuánto más complicadas se volverían las cosas hiciera lo que hiciera. No pude resistir esta creciente cercanía. Con Elliot, cada día que pasaba, los límites se difuminaban aún más y la
atracción entre nosotros solo se hacía imposible. Y entonces Elliot llegó a casa, como si estuviera borracho. El ruido de la puerta, las cosas que tiró, los sonidos, podrían haber despertado a George, pero yo sabía lo difícil que era para George despertarse. Así que salí rápidamente de mi habitación y fui hacia Elliot. Ni siquiera tuve tiempo de arreglarme bien la ropa antes de estar de pie junto a él. Los ojos de Elliot estaban ligeramente desenfocados y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Darlene, ¿eres real?», murmuró, sus palabras arrastradas por él, pero aún así, sincero. Respiré hondo y lo agarré del brazo. «Elliot, vamos. No puedes subir. Hacia arriba. Tenemos que estar en silencio». Pero los ojos de Elliot estaban fijos en mi rostro. Sonrió suavemente. Su mirada lentamente me recorrió. «Sabes que eres realmente hermosa. ¿Siempre has sido así? ¿O simplemente nunca me di cuenta?» Me quedé paralizada por un segundo, pero entonces, rápidamente, me recuperé. «Elliot, ya basta. Ven a la cocina. Te prepararé un café». Lo llevé lentamente a la cocina. Intentaba que se despejara un poco, pero debido a la mirada de Elliot y a lo que decía, algo dentro de mí también se estaba desmoronando. Elliot se sentó en la silla mientras yo preparaba el café, pero de repente la taza se le resbaló de las manos y se derramó sobre la encimera. «Ah, Elliot, tienes que tener más cuidado», susurré, intentando limpiar el desastre rápidamente, pero Elliot solo sonrió suavemente. «Eras siempre tan dulce». Limpié la cocina apresuradamente. No podíamos quedarnos más tiempo aquí. George dormía arriba, pero con Elliot en este estado no podía permitirse hacer más ruido. «De acuerdo, vamos arriba, pero cállate», advertí, rodeándolo con mi brazo y guiándolo hacia las escaleras. Cuando llegamos a su habitación, sus movimientos eran aún más inestables. Necesitaba cambiarse de ropa, pero estaba demasiado fuera de sí para hacerlo solo. Al principio, quise darme la vuelta, pero cuando lo vi con dificultad para quitarse la camisa, instintivamente lo ayudé mientras buscaba los botones de su camisa. La respiración de Elliot se calmó en ese momento. La tensión entre nosotros llenó el aire. El silencio solo lo hizo más intenso. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo no tenía ni idea. Elliot me miraba de otra manera. Este fue uno de esos momentos. Uno de los momentos. Latía con fuerza. «¿Pero qué intentaba decir Elliot? Eres tú», añadió su voz, profundizándose ligeramente. Ambos nos abrazamos una vez, y eso es todo. No piensas en ello, para nada, sé que te pasa por la cabeza. Antes de dormirte, un escalofrío me recorrió y me hizo dar un pequeño paso atrás, pero mis pies pegados al suelo. «Elliot, esto no está bien», dije, pero mi voz temblaba. Elliot sonrió levemente, pero no era una sonrisa inocente. Pasamos el punto de decidir qué es correcto hace mucho tiempo. «Darlene, deja de mentirte». Entonces él dio un paso adelante y otro. Estaba tan cerca ahora que podía sentir su aliento contra mi piel. Alzó la mano y sus dedos recorrieron suavemente mi mejilla. Quería apartar la mirada, pero no pude, porque en el fondo sabía que tenía razón. Y entonces los labios de Elliot se encontraron con los míos. Todo el silencio, la tensión, la respuesta a todo, se escondía en ese momento. Los pensamientos que resonaban en mi mente acallaron repentinamente todas mis dudas. Se desvanecieron en susurros porque no me había resistido. Elliot, y la verdad era que nunca quise. Mis manos temblaban, pero no me aparté. Cuando vi la determinación en los ojos de Elliot, supe que no quedaba nada que ocultar.
Tomé una profunda y lenta respiración. Me quité los tirantes de la ropa de los hombros. Tienes razón, Elliot, susurré con una voz apenas por encima de un «no sigamos jugando a este juego», acortando la distancia entre nosotros, por completo. Me recosté en la cama. Mi corazón latía con fuerza, pero dar marcha atrás ya no era una opción. Elliot se inclinó lentamente sobre mí, me miró a los ojos por un momento y luego sonrió. «No tengas miedo», dijo. Su voz era cálida y tranquilizadora. «Todo está bien». Aparté la mirada. Un escalofrío me recorrió. Aunque no podía admitirlo, sabía cuánto tiempo había estado esperando este momento, pero aún así no podía evitar que las palabras salieran de mi boca. «Elliot, tengo un poco de miedo», dije. Mi respiración es irregular, debido a algunas cosas importantes. «Elliot, tengo un poco de miedo», dije. Mi respiración es irregular, debido a algunas cosas importantes. Elliot sonrió e ignoró lo que dije, como si tal vez lo fuera, porque estaba borracho. Elliot se acercó a mi oído en silencio y dijo: «George no debe despertar». Sabía lo que quería decir, que tenía que haber silencio. No sé cómo, algo enorme dentro de mí, y tuve que contenerme para no hacer un ruido fuerte. Elliot me miró y dijo algo como: «Sé, cariño, que todo está genial y tú también». Le dije: «Elliot, estás rojo y tenemos que apurarnos». Elliot dijo que estaba bien, él dijo que estaba bien, pero siguió de la misma manera y cada vez más. Tuve otra contracción y ya no me importaba nada. Ya ni siquiera era yo misma. Cerré los ojos y dije: «Lo que quieras, Elliot, lo que quieras». A Elliot le debió gustar porque se dejó llevar por completo. Y eso fue demasiado. El calor dentro de mí era demasiado. Rápidamente acosté a Elliot en su cama y lo cubrí. Luego cerré la puerta de su habitación con llave. Quería darme una ducha tranquila y relajarme por completo. No tenía ni idea de qué iba a pasar. Luego pensé en lo que acababa de pasar en la ducha, pero al mismo tiempo me sentía nerviosa e inquieta. Y sin embargo, para cuando salí, mi mente se aclaró. Curiosamente, estaba tranquila. Ni siquiera podía enojarme conmigo misma porque mi cuerpo tan relajado como mi mente. Me vestí en silencio. Caminé a mi cama y me dormí como si nada hubiera pasado. Pero la verdad es que esto fue solo un momento de emoción, una oleada de imprudencia, pero nada fue tan simple. Y esto tampoco iba a seguir siendo simple. No se detuvo aquí, no pudo. Pasaron cosas más grandes, cosas más intensas, y al final George lo descubriría todo. Esta historia aún no ha terminado. Asegúrate de seguirme y suscribirte para no perderte lo que sucederá después. Activa las notificaciones y deja un comentario. Esto te ayuda a estar un paso por delante en estas historias. Tu apoyo lo es todo, y si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar.